Hola grupo, para ya cerrar la parte académica de nuestra agenda, lo vamos a hacer con el tema de consejería o asesoría en salud sexual y reproductiva. Otro tema importante que apoya todos los contenidos que hemos revisado en el curso y que nos van a dar elementos en nuestras diferentes atenciones con nuestros usuarios. Como definición, entonces, la consejería significa ir más allá de aconsejar, de recomendar o sugerir. Implica ayudar al otro a clarificar sus opiniones, sus conceptos, para que la toma de decisiones que haga en una determinada situación sea la más adecuada y la más informada posible. O sea, siempre a nuestros usuarios le debemos llevar información que sea lo más, con la mejor evidencia posible que tengamos a la mano en ese momento. Para tener en cuenta entonces algo muy importante en la consejería es que nuestro interlocutor, nuestro usuario, esa otra persona con la que estemos interactuando, también es un experto. No soy solamente yo la experta, la que traigo el conocimiento, la que sé cómo voy a manejar el tema y la que de pronto quiere imponer su propia idea. No, hay que partir con que ese usuario que tengo enfrente mío también es un experto. Son dos expertos los que están interactuando en ese momento, porque el otro es el que sabe el contexto en el que vive, su situación, sus vivencias, sus experiencias, y las va a compartir conmigo y combinado los dos saberes, vamos entonces a dar una solución a esta situación que en el momento estamos abordando. Entonces hay unos pasos recomendados para la consejería que sirven para cualquier tema. Si bien esta consejería va muy enfocada a la parte de anticoncepción, puede ser claramente aplicable para todos los temas que queramos tratar o situaciones en las que nos vemos enfrentados y que debemos abordar. Entonces, un primer paso es creando espacios. Ese crear espacios significa que el sitio donde yo voy a atender a mi usuario debe garantizar la confidencialidad, que él tenga plena confianza que lo que está diciendo no lo va a estar escuchando el vecino, no va a haber una puerta abierta, no va a ser en el patio de la institución, no va a ser en el jardín, o sea, va a ser un sitio que realmente propicie que se dé la confidencialidad. También la privacidad. Es decir, no es un sitio abierto, no puede ser un sitio abierto el tema que yo, a menos que el mismo usuario diga que no tiene ningún problema con eso. Pero a nosotros como parte de una institución sí nos toca garantizar que haya un sitio privado para abordar determinados temas. La interacción entonces es que en ese espacio haya siempre calidez, ¿cierto? Que haya una interlocución amigable, cordial y que invite a la confianza de ese usuario para abordar el tema que en el momento lo traiga a nuestra consulta. El segundo paso es saludar. Parece supremamente fácil. Es una cosa, claro, yo cómo no voy a saludar a mi paciente, por supuesto que lo voy a saludar, pero eso encierra tantas cosas importantes. Un primer encuentro con un profesional de la salud puede inmediatamente poner una barrera de comunicación. Entonces es importante. Ese lenguaje no verbal, como ven ustedes en las imágenes, yo puedo saludar y poner una barrera y enseguida mostrar agresividad, como puedo saludar y mostrar una cara cordial, una cara de interés, una cara de que venga, cuénteme qué pasa, cuénteme su situación y vamos a ver cómo podemos salir de esto, ¿cierto? Entonces ese es algo importantísimo a tener en cuenta. Presentarse. Es presentarse también de una manera cordial, decirle siempre a la otra persona quién lo va a atender. Saludar y presentarse, entonces encierra calidez, cordialidad, ambiente de confianza, una actitud de interés por ayudar a la otra persona. Y recuerden que está muy presente el lenguaje verbal y no verbal, que dice a veces mucho más que cualquier palabra
que digamos. Entonces el lenguaje verbal hace referencia al tono y al volumen. Si yo hablo de manera imperativa, si grito, si de pronto el tono suena agresivo, entonces, y todo eso va a influir en la comunicación con el otro. El lenguaje no verbal importantísimo, las manos hablan, los gestos hablan, la cara habla, mi postura corporal habla, para bien o para mal, enviando mensajes positivos o enviando mensajes negativos, por lo que debemos tener muy presente estos elementos cuando queremos pues interactuar con una persona que viene en búsqueda de una solución a una situación específica que tiene. Entonces mire que saludar y presentarse que está dentro de las habilidades de la comunicación hacen una parte importante dentro de una consejería, ¿cierto? Teniendo en cuenta todos los aspectos que pueden influir para que en un primer encuentro haya una real empatía y haya una adecuada interacción de paciente, de médico y paciente. Hay que iniciar el conversatorio. Entonces el conversatorio nos recomiendan que lo hagamos articulándolo con la toma de decisiones, con los derechos. Qué bueno que viniste, tienes derecho a recibir información de todo este tema que vamos a tratar hoy y que te lo dé de una manera completa con la mejor evidencia posible. Eso aplica en todos los temas de salud sexual y reproductiva, siempre haciéndole entender a la otra persona que esa información es la que en el momento es la mejor, es la vigente, es la que él necesita en el momento tener. Entonces, derechos, vamos a hacer también alusión a los derechos de la libertad de esa otra persona, el derecho a la información, de la dignidad que tiene, o sea, en el trato, ¿cierto? Para cuando estemos interactuando con la otra persona. Articular la salud sexual y reproductiva con el autocuidado. Qué bien que viniste. Eso significa que estás interesado en manejar adecuadamente alguna parte de tu salud sexual y reproductiva. Entonces es importante eso, que esa persona sepa que el solo hecho de ir a una consulta de salud sexual y reproductiva ya es una acción protectora que está haciendo para su salud. Entonces, como les dije anteriormente, va enfocado mucho a la parte anticonceptiva, pero que se puede aplicar en cualquier tema. Por eso, entonces, continuamos, si fuera una parte de métodos anticonceptivos, con la historia anticonceptiva, con los mitos que hay alrededor de ella, la efectividad de los embarazos, dependiendo de cada método que estemos utilizando. Utilizar ayudas didácticas es muy importante porque lo visual facilita la comprensión de los temas, hablarles de esa prevención de ITS. En el momento de una consulta de planificación familiar es posible que en aras del tiempo, en ese momento no podamos sino decir, recuerda que para la prevención de ITS es importante el uso de tal cosa, ¿cierto? Pero lo ideal es que esa persona también pues se pudiera llevar así sea un folleto, algo escrito de cuáles son esas ITS de las que me están hablando. A lo mejor ni siquiera haya oído de alguna o escuché cosas erradas. Entonces es importante que aunque sea pues en la parte escrita podamos dar información también completa de este tema. Consentimiento de los padres va a depender de la edad, como ya sabemos. Todas las personas, los adolescentes tienen derecho a recibir información. Ya los procedimientos van a depender de la edad que tenga. Aquí traigo a colación esta imagen que ustedes la pueden bajar en la teleconferencia. Esta imagen me parece muy importante para explicarle a nuestros usuarios la efectividad de los diferentes métodos. Como el método de larga duración, miren aquí, como este método de larga duración en donde está el dispositivo intrauterino, en donde está el implante, en donde está la cirugía, son los métodos
que ya han sido probados, hay muchos estudios al respecto, los que muy pocos embarazos ocasionan. Miren pues acá como los otros métodos como el de la inyección, la píldora, la minipíldora, el anillo, el parche, si bien son muy buenos, dependen del buen uso que nosotros demos a estos métodos, que los usemos adecuadamente y de otros factores, y por lo tanto van a, si bien ocasionan pocos embarazos, ocasionan más embarazos que los de larga duración que les mencioné anteriormente. Y por último, otros métodos como es el uso solamente del condón masculino y femenino sin tener otro método como de base, o las espermicidas, las cremas que existen espermicidas, o los métodos naturales, pueden aumentar el número de embarazos, o sea que la efectividad es menor. Entonces esta imagen me gusta mucho porque es una imagen supremamente sencilla para nosotros explicarle a nuestras usuarias y usuarios la efectividad de los diferentes métodos de anticoncepción, y esto puede ayudar a la elección del mismo. Otro paso recomendado es la elección del método. Si bien se dice que la persona tiene derecho a elegir libremente el método con el que quiere planificar, recuerden que en este tema de planificación existen los criterios de elegibilidad de los diferentes métodos. Entonces aquí ya se van limitando algunos porque va a depender de la condición de salud que en el momento esté nuestra usuaria. Entonces allí de pronto se puede reducir el abanico de métodos que tenemos disponible. Además de eso, es no solamente la parte biológica la que debemos analizar junto con nuestra usuaria, nuestros usuarios, sino también el contexto psicológico y el contexto social que hay alrededor de esa persona. Por eso, en un estudio que se hizo en el 2014, nos dicen que en ese estudio les fue muy bien cuando las decisiones alrededor de la planificación familiar fueron compartidas, es decir, una parte, el contexto importantísimo, el contexto psicosocial de esa persona, y otra parte el conocimiento que tengamos de los diferentes métodos, el proveedor en ese momento de los métodos anticonceptivos. Entonces debe ser compartida, no puede ser libre, no puede ser simplemente aquí tengo estos 20 métodos anticonceptivos, escoja usted. Hay muchos elementos y muchos factores que debemos tener en cuenta para que esta decisión sea la más informada, la más adecuada y la que realmente necesitan nuestros usuarios. Entonces la consejería puede ser dirigida teniendo en cuenta también sus condiciones, como dije, en las otras esferas del ser humano, la social y la psicológica. Entonces no simplemente voy a utilizar este método que de pronto es el menos conveniente porque es el que más embarazos ocasiona en una persona en que su contexto social no es el más adecuado para que correr el riesgo de que un método falle. Bueno, para la elección del método es muy importante hacer unas preguntas claves. Esas preguntas claves van encaminadas a si desea tener hijos, cuándo desea tener esos hijos, desea tener más hijos, en qué momento quiere tener otros hijos y en cuánto tiempo. Es decir, siempre vamos a iniciar nuestra interlocución con nuestro usuario cuando ya el hielo se haya roto, cuando ya tengamos una relación cordial y hayamos tenido información suficiente. Preguntar cuándo desea usted tener hijos, cuándo desea iniciar su vida reproductiva, si no la ha iniciado, o cuándo quiere que sea su próximo hijo. Esto es una información básica y supremamente importante porque nos va a dar elementos del método al cual podemos orientar a nuestros usuarios. Entonces es básico, es importante, no lo dejemos de lado. A veces no hemos puesto a reflexionar a nuestros usuarios con respecto a esto y reflexionar alrededor de toda la situación en general que podamos encontrar en sus diferentes contextos.
Verificar la información es otra cosa importante y en los métodos anticonceptivos es básico que nuestra usuaria entienda, sepa, haya comprendido absolutamente todo del método que finalmente escogió, de cómo se usa, qué puede esperar de él, qué le puede pasar, cuándo se debe preocupar, cuándo debe consultar nuevamente y retomar los temas si de pronto vimos que en la indagación de la comprensión quedó algo que no fue muy claro. El seguimiento. Es importante también hacer seguimiento a nuestras usuarias en los métodos anticonceptivos, dejar la puerta abierta, que haya una libre atención. Yo sé que en nuestro sistema de salud a veces esto es difícil, entonces darle algunos horarios en que podamos decirle tal día, a esta hora puedes venir por acá. Tengo este espacio en que si tienes alguna duda puedes acercarte o que también le das la alternativa telefónica. En algún momento yo también te puedo llamar, mirar cómo vas con el método. No necesariamente tendría que ser presencial todo, ¿cierto? A veces podemos solucionar dudas de una manera telefónica y también tener disponibles citas para su próximo control, para su próximo seguimiento, pero es muy importante que iniciando un método o al cambio de un método nosotros tengamos la disponibilidad máxima posible para poder aclarar inquietudes, porque hemos encontrado muchísimas veces, ustedes saben, tanto como yo, que cuando vienen al siguiente control simplemente o suspendieron el método o comenzaron otro porque en la farmacia le dijeron o porque no pude encontrar cita o porque no había tiempo para que me aclararan mis dudas. Entonces simplemente estoy con otro método a iniciar nuevamente todo el seguimiento que esto amerita. Proveer el método, súper importante, súper importante, es garantizar el suministro del método. No es solamente que hice la fórmula, la imprimí, pero resulta que cuando llegué a la farmacia no hay el método. Llamen tal día, se lo hacemos llegar a su casa y pasan los días en donde la persona puede correr el riesgo de una gestación no planeada, no programada. Entonces, igual facilitar las próximas entregas, pero es importante garantizar que tengamos siempre stock para suministrar los anticonceptivos que da la institución. Entonces, para resumir, y esto para cualquier edad de los temas, es importante entonces en una consejería en salud sexual y reproductiva adecuada que tengamos en cuenta estos elementos, que el ambiente, crear un ambiente que sea adecuado, que ese ambiente, recuerden, propicie la parte de confidencialidad, de privacidad, de comodidad, que haya calidez en el trato, el saludar y presentarse, recuerden todo lo que encierra en esos elementos de la comunicación que ya revisamos, encierran unos elementos muy importantes en donde facilitamos la comunicación y la atención del usuario o simplemente ponemos barrera y ese usuario no volvió más a nuestra consulta. Iniciar conversatorio de cualquier tema, iniciar siempre como una anamnesis, a qué viene la persona, qué necesidades tiene, cuál es el identificar esa situación de salud que es la que lo está haciendo consultar para poder resolvérsela. Ya en la parte de anticoncepción, pues elegir el método, verificar comprensión en cualquier tema, en el tema de ITS, en el tema de una consulta preconcepcional, en el tema de una consulta de anticoncepción, siempre verificar que lo que hemos hablado y lo que hemos explicado ha quedado totalmente claro para la persona, que dimos el mensaje de una manera clara, de una manera efectiva y que esa persona va a actuar en consecuencia de esto. Recuerden que un mensaje mal dado puede ser una acción mal hecha y que puede ir, no ser protectora, sino todo lo contrario, perjudicial para los usuarios. Definir el seguimiento cuando se amerite, según el tema que estemos trabajando y desarrollando con nuestros usuarios. Y por último,
proveer el método o proveer el tratamiento de lo que necesitamos trabajar en ese momento, o proveer o facilitar el seguimiento, el próximo encuentro. A veces en psicología pues se dan, es que son terapias, entonces facilitar que se dé la próxima terapia, que la cita esté de una manera oportuna, que no sea que se quedó con una sola consulta y necesitaba 3 o 5 y ya no pudo conseguir más. Es decir, una cantidad de situaciones que hay alrededor de una consejería para que ésta pueda funcionar adecuadamente. Si nosotros no garantizamos un seguimiento, una próxima cita, lo más probable es que la situación que esté envolviendo a nuestro usuario en ese momento no le hayamos podido dar la solución que realmente esperábamos. Para reflexionar, entonces les dejamos estas frases: educar a los niños y educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Es importante, ojalá que todos estos temas los pueda uno abordar como sin mayores tabúes y de acuerdo a la edad de cada persona desde la niñez. Trabajar ese proyecto de vida, trabajar en la salud sexual y reproductiva en los niños acordes a la edad. Recuerden que somos seres sexuados, que nacemos con eso y que tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad de una manera placentera, de una manera libre, pero con muchísima responsabilidad y con la mejor información. Y como los menores de pronto no tienen todavía la capacidad de entender algunos temas, somos los adultos cuidadores los responsables de que toda esa parte de salud sexual y reproductiva se viva de una manera adecuada en la niñez. Bueno, lo que sabemos es una gota de agua con lo que ignoramos, que es un océano. También es muy cierto, cada día es un aprendizaje, cada interacción con un usuario es un aprendizaje, cada momento son aprendizajes. Lo importante es que los podamos compartir, que lo podamos multiplicar, que no nos quedemos nosotros con nuestros conocimientos, darlos de la mejor manera y siempre recordar que el otro también tiene un saber y que entre todos construimos nuevos conocimientos de diferentes maneras, pero que van a apoyar a la solución de diferentes situaciones. Y por último, lo que pretendemos es que todas estas acciones beneficien y mejoren los indicadores relacionados con salud sexual y reproductiva. Bueno, gracias. Esto era lo que tenía para compartirles en el tema de consejería. Entonces, los invito para que ya terminemos nuestra agenda académica con la parte del post-test y con la parte de la evaluación de satisfacción del curso.